bienvenidos todos y todas a nuestra clase de Escuela Dominical de la Iglesia del Redentor en la ciudad de Miami. Estamos aquí para servirles, para que juntos tengamos un tiempo maravilloso de estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando un panorama del Antiguo Testamento, a grandes rasgos, viendo todo lo que compone el estudio o la historia del Antiguo Testamento. Así que estamos para recordar lo que vimos la primera clase. Estuvimos en el estudio de cuándo esta gran historia comienza. El segundo estudio vimos el nacimiento de esa nación, de la nación de Israel, cómo el Señor formó esta nación, la saca de la esclavitud egipcia, la pasa por el desierto, las condiciones y todo lo que sucedió en el desierto fue lo que vimos en la clase pasada, que si usted no la pudo ver, se encuentra allí en nuestra página de YouTube o en Facebook y usted puede buscar nuestra primera, segunda lección y todas las escuelas dominicales van a estar allí grabadas. Así que la semana pasada estuvimos viendo ese nacimiento de esa nación, cómo el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y los lleva junto con Moisés a buscar esa tierra prometida. Moisés muere y se le entrega esa posta, se le entrega esa tarea a Josué. Josué es el encargado de conquistar la tierra prometida con todo el pueblo de Israel. Pasan el río Jordán, conquistan Jericó, conquistan toda la tierra. Josué reparte la tierra y quedamos en ese punto en el que Josué se compromete, él y toda su casa, para adorar al Señor. Es ese compromiso de Josué y ese compromiso que él le extiende al resto del pueblo de Israel en ese famoso texto donde él dice: yo y mi casa serviremos al Señor, vosotros sabéis o buscaréis a quien servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, estamos en este punto de la historia en donde cada parte del pueblo de Israel tenía a la cabeza uno de los jefes de cada tribu, cada cual ya vivía en la ciudad que le fue entregada, pero también algo triste que dice el libro de Jueces es que en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía como bien le parecía. A la muerte de Josué, Josué no dejó ningún sucesor, así como Moisés lo había preparado a él y lo había dejado listo para conducir la tierra, conducir al pueblo en la tierra. Entonces, Josué no deja un sucesor. Y a la muerte de Josué, dice la escritura, que cada parte, cada sección del gran pueblo de Israel, cada tribu, hacía como a bien le parecía. Se fueron mezclando con las tribus con los vecinos, con los paganos, con los moradores de la tierra, en fin. Vamos a mirar un corto video que nos va a dar esa reflexión de lo último que vimos en la clase pasada y una introducción a lo que miraremos esta clase. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Bien, vemos que en esta introducción nos recuerda en qué punto quedó el pueblo, pasa por los jueces y pasa a la monarquía. Y precisamente eso es lo que vamos a mirar hoy. El estudio 3, el estudio que corresponde hoy, se establece la dinastía de los reyes en Israel. Y el texto clave de esta clase es Génesis 49:10, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que a este tiempo que vamos a estudiar el día de hoy se le ha conocido como el Reino Unido
o el reino unificado de Israel, ¿sí? El tiempo del reino unificado de Israel, que es aquel tiempo en donde quienes reinaron es Saúl como primer rey de Israel, luego David y por último su hijo Salomón. Cada uno de ellos reinó durante 40 años y a esta temporada del reino de Israel se le ha llamado el reino unificado. ¿Por qué el reino unificado? Porque la próxima clase, la próxima lección o estudio que tendremos, veremos cómo después de Salomón el reino se divide en dos. Entonces, hasta este momento, todas las 12 tribus permanecen unidas con un solo rey, que es el primero, como decimos, Saúl, luego les sigue David y Salomón. Entrando en materia, lo primero que tenemos que encontrar es que Saúl es ese primer rey que se establece para el pueblo. ¿Y por qué se establece este primer rey? Porque el pueblo pide rey. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Samuel era el profeta. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las otras naciones. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel está pidiendo un rey? Resulta que el pueblo de Israel, hasta el momento en el que pide el rey, había un gobierno en Israel que se llamaba un gobierno teocrático. ¿En qué consiste el gobierno teocrático? Un gobierno teocrático es un gobierno de Dios sobre los hombres. Teos es Dios y cracia es gobierno. Entonces, un gobierno teocrático es aquel gobierno donde Dios gobierna, donde Dios es el rey. ¿Sí? Donde Dios es el dueño y el que establece todas las normas, todas las reglas, a través de quien Dios ejercía su gobierno sobre el pueblo, a través de los sacerdotes, a través de los jueces, pero no había un hombre como tal, dueño de la tierra, ni dueño del pueblo, ni dueño de la vida de la gente del pueblo, ni de las decisiones. Era Dios quien decidía. Cada persona que iba a hacer algo consultaba a Dios. Cada grupo de personas, cada padre de una tribu siempre consultaban al Señor. El juez tenía que ir a los pies de Dios. Y Samuel, que es el último juez de Israel que Dios levanta como juez, pero también como sacerdote. Recordemos la historia de Samuel, que es ese hijo de Ana, un hijo pedido por una mujer que era estéril. Dios le concede su hijo porque ella le dice, si me das un hijo, yo lo dedicaré para ti. Ana lleva a su hijo a que se críe al lado del sacerdote Elí, pero el sacerdocio había llegado en una decadencia igual que estaba todo el pueblo. Recuerden lo que les decía al principio, que en aquella época cada cual hacía como bien le parecía, y de ahí no se salvaban también los mismos sacerdotes del pueblo. Entonces, los hijos de Elí junto con Elí no estaban ejerciendo el sacerdocio que Dios les había mandado, la adoración había decaído, el pueblo estaba lejos de Dios, pero el Señor levanta a Samuel, a un hombre diferente, ofrecido por su mamá y dedicado a Dios desde el vientre de su madre, y se levanta para restaurar el ministerio profético, el ministerio sacerdotal, para restaurar la adoración a Dios y para restaurar la fidelidad del pueblo, el corazón del pueblo a Dios. Y el pueblo empezó a caminar con el Señor en todos los días de vida de Samuel como profeta. Pero el pueblo de Israel empezó a ver las otras naciones, a envidiar las otras naciones, a creer que los problemas que ellos hasta el momento habían vivido a causa de los opresores, de los filisteos, de los amorreos, de los eteos, los heveos, todos estos pueblos que a veces se ha dicho por chiste, los pueblos feos, porque todos terminan en eos, pero Dios les había dicho a ellos que no se mezclaran con estos pueblos, pero precisamente por la mezcla que hubo, entonces los pueblos se levantaban sobre Israel y los oprimían, pero Israel empezó a pensar que la razón por las cuales ellos eran oprimidos por estos pueblos es porque no tenían rey, como las otras naciones. Empezaron a mirar las otras naciones y a decir, pero nosotros estamos siendo así de agobiados
no es porque no estamos bien con Dios, no es porque estamos lejos del Señor, no, eso es porque no tenemos rey. Así que queremos un rey humano. Nos hemos cansado de la teocracia, que Dios sea nuestro gobernador y queremos un rey. Y es entonces donde se establece la monarquía. ¿Sí? La monarquía como sistema de gobierno. ¿Qué es la monarquía? Monarquía es un término que proviene de la palabra monos y argen. Mono significa uno y argein, gobierno, y se traduce como el gobierno de uno solo. Ahí ya empezamos mal con lo que Israel quería. Desechó el gobierno de Dios para preferir el gobierno de un hombre. La monarquía es un sistema político que tiene un monarca, o sea, una persona, un ser humano como líder o jefe de Estado. En este caso, la monarquía es lo mismo que nosotros hoy en día llamamos la realeza, ¿sí? Y así esos reyes son establecidos por nombre, por familias y por dinastías. Entonces, vemos cómo Israel de la teocracia pasa a la monarquía y es por eso que el pueblo de Israel pide rey. Pero Dios, ¿qué hace? Dios le dice, déles lo que el pueblo pide. Les voy a conceder un rey. ¿Quieren el rey de como otras naciones? Samuel se ofende. Samuel le dice, Señor, yo estoy ofendido porque ellos no me están desechando a mí, te están desechando a ti, que eres su gobernante. Y Dios le dice, tranquilo, Samuel, tranquilo, no te preocupes, deja que el pueblo experimente lo que ellos me están pidiendo. Y Samuel les advierte y les dice, estos reyes que ustedes están pidiendo, en lugar de acercarlos más a Dios, los van a alejar del Señor. Los reyes van a colocar impuestos sobre ustedes, les van a poner cargas pesadas. Samuel era un hombre de Dios, era un hombre sabio, un hombre que tuvo la capacidad de levantarse y decirle al pueblo y decirle, si alguien tiene algo que decir en contra mía, puede hacerlo. Podía hacer esto por la integridad en la que había conducido su ministerio Samuel. Pero bien, Dios le dice a Samuel, vamos a levantar un rey, vamos a escoger un rey. Y es entonces donde Dios escoge a Saúl. Es escogido por Dios mismo. Dios le concede al pueblo tener a Saúl como su primer rey. Dios les entrega este hombre que parecía en cierta forma, bajo toda la mira humana, el hombre adecuado, por estatura, por porte, por, qué sé yo, lo que nosotros decimos se llevaron de su parecer, además porque tenía fortaleza para, en cierta forma, ir a la guerra, y todos pensaron que en realidad Saúl iba a ser un excelente rey, porque pintaba, como decimos, algunas personas, pintaba para buen rey. Parecía encajar Saúl dentro de todos los parámetros y la imagen que un rey podría tener. Pero más tarde, sin duda alguna, se iban a dar cuenta que Saúl no cumplió muchas de las características que debía sujetarse a Dios, que debía obedecer a Dios, que su soberbia, que muchas características, muchos problemas del carácter y del deseo humano de Saúl lo llevaron a su fracaso. Y Dios concede esta petición del pueblo. Y en el principio, Saúl tuvo un corazón manejable, porque dice la escritura, cuando usted lee toda la historia, que se mudó el corazón de Saúl cuando tuvo el encuentro con unos profetas y que luego cuando Samuel lo unge y le ministra, dice que se mudó en otro hombre y que Saúl asumió ese rol que se le entregó. Pero él desvió su camino por la desobediencia, él desvió su camino por su orgullo, por su prepotencia, por querer ayudar a Dios pasando por encima de los mismos mandatos que Dios había dado. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión importante, y es que aunque en algún momento hayamos sido escogidos por Dios para algo, si nosotros mismos nos desviamos del camino del Señor, el Señor es el que pone reyes y el que quita reyes. El Señor es el que dice, tú te saliste de los parámetros, aunque yo te hubiese escogido, también te puedo desechar. Y es lo que sucedió con Saúl. Y no solamente fue desechado Saúl, sino que entonces toda su casta de reyes también fue desechada porque no quedó el reinado para su familia. Y quiero
invitarlos. O sea, Israel pide rey, el Señor se lo concede, Samuel hace unas cosas buenas, pero también, Saúl hace algunas cosas buenas, pero también hay un declive en este tiempo. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: oye, queremos un rey como todas las demás naciones, ve y búscanos uno. Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos. Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido, es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. La caída de Saúl en realidad se debió a una falla principal, y es la falta de respeto por la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, eran las órdenes que Dios daba a través del profeta y a través de la ley que ya él conocía. Habían leyes establecidas por Dios que ya el rey Saúl conocía dentro de la Torá. Y su postura de rey, su liderazgo, no le daba derecho a pasar por arriba de la ley de Dios. No le daba derecho a pasar por arriba de las órdenes de Dios. Nunca podemos pretender o pensar que por el puesto de liderazgo o de autoridad que Dios nos delegue dentro de su reino, nosotros podemos pasar por arriba de su palabra, por arriba de sus estatutos, por arriba de sus mandatos, porque su palabra es lo que tiene que permanecer para siempre. Así que el fracaso de Saúl tiene mucho que ver con esa actitud de él frente a lo que Dios le mandó a decir. Su ocaso, su terminación de su reino, básicamente tiene que ver con aquello que él hizo al no escuchar la palabra de Dios. Así que esta vida de Saúl nos da una advertencia. Aprendemos una advertencia y hay que reflexionar sobre nuestras fallas y lidiar con el lado oscuro que todo ser humano tenemos. La palabra de Dios dice que todos somos humanos, que todos tenemos esta herencia pecaminosa, tenemos esta herencia caída de esta humanidad caída, pero el Espíritu Santo ha venido para arreglar esta humanidad caída y para ayudarnos a hacer las cosas bien delante de Dios. Pero esta lucha y esta guerra que se forma espiritualmente dentro de nosotros, luchando cada día por hacer lo bueno, la parte espiritual nuestra pegada al Espíritu Santo que quiere hacer lo bueno y agradar a Dios, pero también está esa parte de la carne, de nuestros deseos, de nuestra humanidad, de nuestro carácter que quiere terminar haciendo lo que nos parece y lo que nos gusta. En esa lucha tenemos que reflexionar cuáles son esas cosas, cuáles son esas debilidades. Saúl no reflexionó sobre sus debilidades, sino que le ganaron. Y eso lo llevó al fracaso. Y Dios levanta entonces a otra persona, levanta al otro rey, establece a David, el rey pastor. Teníamos a Saúl, el primer rey de Israel, luego vemos a David, el rey pastor. Ese pastor de ovejas, ese hijo menor de su casa, tal vez insignificante para sus hermanos, tal vez el que menos en su hogar, despreciado por la labor que él hacía, porque era labor de pastoreo, de cuidar ovejas, de hacer todas estas cosas, pero Dios elige tal vez a personas improbables. Y saben una cosa, es que
La misma Biblia hace la comparación en la apariencia física de Saúl con la apariencia física de David y no tenían nada que ver el uno con el otro. Tal vez Saúl tenía todo el porte de un rey, pero no tenía el corazón. No tenía el corazón que se necesitaba para guiar al pueblo de Israel en obediencia a Dios. Porque es que para hacer una tarea para Dios, no se trata de cuántas habilidades nosotros tenemos, se trata de ser guiados por Dios, porque aún hasta las personas menos improbables para una tarea, mientras se humillen bajo la poderosa mano de Dios, mientras sean humildes y tengan la capacidad de dejarse guiar por Dios, entonces van a ser las más efectivas en la tarea. Y por eso el rey David, la dinastía del rey David queda para traer el linaje de donde viene el rey de reyes y señor de señores. Por eso fue prometido que del linaje de David nacería el Salvador. Por eso a Jesús en el Nuevo Testamento se le dice Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan esas palabras cuando uno de estos hombres que quería un milagro de Jesús le dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Por qué hijo de David? Porque de la tribu de donde viene David nace Jesús. Porque además Jesús era ese rey que le da continuidad a ese linaje de David. ¿Por qué? Porque David, tal vez para el pueblo de Israel, era la persona más improbable, pero para Dios era probable. Porque su corazón estaba cerca al de Dios, porque era un hombre sincero, porque era un hombre con la capacidad de equivocarse, pero pedir perdón y enderezar sus caminos delante del Señor. David, sin duda alguna, se equivocó, sí. La Biblia nos muestra, no podemos entrar en muchos detalles, pero la Biblia nos muestra diferentes episodios de la vida de David en la que este hombre de verdad cometió graves y muy graves errores, pero tuvo la capacidad que no tuvo Saúl, de humillarse delante de Dios, de pedir perdón, no de justificar sus errores ni de justificar sus pecados, sino de decirle, Señor, no merezco nada, pero te tengo a ti y te vengo a pedir perdón. No quiero nada más, solamente que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando escoge Dios a David, hay algo muy especial y es que cuando es elegido David como rey de Israel y es ungido por Samuel, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová jamás se apartó de él. No fue lo mismo que dijo de Saúl. De David lo dice especialmente que jamás el Espíritu de Dios se apartó de él de ahí en adelante. Y por eso en los Salmos David clama, no se aparte de mí tu espíritu, quita lo que sea, pero no que no sea apartado de mí tu Santo Espíritu. La decisión de Dios ungir a un rey diferente se debió a dos acciones. Una porque Samuel desobedeció a Dios impetuosamente, no esperando un tiempo que Dios le había dado para ofrecer un sacrificio que solamente podía ofrecer el sacerdote. Y Saúl, siendo rey, ofreció un sacrificio que a él no le estaba permitido ofrecer. Y era pecado delante de Dios porque tenía que esperar no solo la orden de Dios, sino el cumplimiento de la ley por la cual él estaba pasando por arriba. Pero una segunda cosa es que en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Dios da una orden cuando ellos van a atacar o a vencer al pueblo de los amalecitas y les dice que tienen que derrotar todo el pueblo, matar al rey y dañar todo lo que allí había porque estaba contaminado. Era anatema delante de Dios que se llevaran algo del tesoro. Y Saúl no lo hizo. Saúl dejó con vida al rey y aparte algunos de su ejército con consentimiento de Saúl tomaron pertenencias, tomaron ganado, hicieron cosas incorrectas y desobediencia delante de Dios. Por eso el Señor desecha a Saúl y entonces escoge a David para ser honrado y para ser elegido y ungido como rey. David por encima de sus hermanos fue ungido como rey y sus hermanos tenían la apariencia tal vez y el vigor para hacerlo, pero David tenía el corazón y Dios ya había colocado sus ojos sobre él. Así que recordemos cuando alguien te haga sentir o cuando tú mismo o tú misma puedas llegar a sentirte improbable para una tarea,
Recuerda esto que pasó con David. Dios puede levantar a las personas más improbables para llegarlas y colocarlas en las posiciones donde solo Él puede hacerlo por su misericordia, por su bondad, por su perfecta voluntad, pero necesita personas que se humillan delante de Dios y recibirán entonces la recompensa. ¿Por qué? Porque no solamente Dios elige a personas improbables, Dios bendice a quienes lo siguen. Y David tenía la capacidad de seguir a Dios y de escucharlo. Sin duda alguna, como les digo, David hizo cosas incorrectas. David, una de las historias más de pronto conocidas por David es cuando él ve a Betsabé, se enamora de ella, siendo que era una mujer esposa de uno de sus generales, la manda a traer, tiene adulterio con ella, y entonces al quedar embarazada, él, para tapar su pecado y cubrir el daño que había hecho, manda a matar a esta mujer. ¿Cuántos pecados suma David en solo esta historia? Pero cuando David es confrontado por Dios con su pecado, la reacción de David es de arrepentimiento. La reacción de David es de aceptar sobre su vida, sobre su familia, sobre lo que sea, las consecuencias de su pecado. Y por supuesto que hay consecuencias. La vida de los hijos de David fue de bastante desorden, hubo cosas muy malas. Uno de sus hijos violó a una de sus medias hermanas, una hija de David, y es toda una historia fascinante. ¿Y por qué le estoy dando estos chispazos de esta historia? Porque si usted no la ha leído, es para que usted vea cómo esta parte de la historia bíblica es importante conocerla, es importante leerla, es importante dedicar tiempo para repasar esos libros del Antiguo Testamento, tomar todo el Antiguo Testamento e ir leyéndolo paso a paso, ir entendiendo cómo una historia conecta con otra y cómo el propósito de Dios se va cumpliendo a través de esa línea histórica, ¿sí? Tal vez David no fue escogido como rey por ser una persona perfecta, porque sin duda alguna no lo fue, pero Dios vio en él algo en su corazón, esa capacidad de tener un corazón humilde, esa capacidad de tener un corazón adorador, esa capacidad de tener un corazón moldeable por Dios, que aceptaba todo lo que Dios tuviese que decirle, fuera bueno o fuera corrección o fuera un castigo. Él estaba capacitado para recibirlo y dispuesto para recibirlo. Tanto que entonces Dios dice a David que su trono será firme para siempre. Y eso se cumple cuando viene el Rey de Reyes y Señor de Señores y nace de ese linaje de David. En Cristo se cumple ese tiempo. En Cristo se cumple esa promesa que se lanzó para el pueblo de Israel y sobre todo para esa tribu principalmente. Vamos a continuar. Hay algo bien importante dentro de la cosa del rey David, dentro de todo lo que podemos hablar del rey David, y es que a él le llamaban el dulce cantor de Israel. Este dulce cantor de Israel, uno de los cánticos que se ha hecho tal vez más famoso, que se ha hecho más conocido por todos, es el Salmo 23. Y viendo algunas cosas y encontrando algunos videos de Tierra Santa, encuentro una peculiaridad que quería dejarles a ustedes y comentarles acerca de el Salmo 23. Dice que por delicados pastos me pastorearás, y algunas versiones dice por pastos verdes me pastorearás. Y de hecho aquí en esta figura estamos viendo pues unos pastos donde se podría alimentar fácilmente las ovejas. Pero quiero que vean conmigo este video y creo que igual que a mí, a usted le va a cambiar la idea. Believe it or not, this is called wilderness, midbar, but it's also called green pastures. Now, when you take a Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know that I can go there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep alfalfa.
And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture, and so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was left, but you don't want sheep where you can farm. This is the land of the shepherd. Now, you look at it from here and you say, what's there? In fact, I remember my first impression. I woke up one morning, I was sleeping out in the wilderness, and I remember waking up, watching a flock of sheep on a hillside like this, and my feeling was, what are those, rock-eating sheep? I mean, what do they eat? How can you call this green pastures? Well, the answer is there's a small amount of moisture present here. They get a little bit of rain every year. Not much, but a little. Second, there is humidity in the air, especially in the evening breeze, like right now. You can feel it coming from the west off the Mediterranean. There's moisture in the air. That moisture, combination of the rain and the humidity, condenses or drips along the edge of these rocks here. And if you notice, right around the rocks, almost always next to the rocks, you get little tufts of green. Get one a moment. That's what we refer to as the green pastures. So the shepherd looks for a hillside. That's exactly what she was doing. Look at that flock across from us there. Just stunning. Those two shepherd girls have found a hillside that either was exposed to the wind or had that small amount of rain. And they move that flock across the hillside, and it's one mouthful here, walk a step or two, another mouthful, another mouthful, another mouthful. Now that changes the green pasture image a little bit, besides the picture changing radically. Green pastures are not everything you need for the rest of your life. If you make that belly deep alfalfa, then what God is saying, if you follow me, I'm going to plunk you down and you'll never have to move an inch the rest of your life. Just reach out and grab it. Tell me that your life with God has been like that. Worry, said one rabbi, is dealing with tomorrow's problems on today's pasture. In the desert, you learn the shepherd will get you what you need for right now. 10 minutes from now, you trust the shepherd. Just enough. Lo que el pastor te da es suficiente para este momento, pero mañana debes depender todavía de él. Eso me llamó mucho la atención de esta explicación, justo en el mismo sector en donde David tuvo que haber compuesto este salmo, en donde esa idea de me llevará a pastos verdes no es la idea que tenemos nosotros de un pasto totalmente frondoso, verde, esplendoroso, húmedo. No, es la idea de buscar aún sea debajo de las piedras, llevar a sus ovejas a encontrar ese pasto en medio del desierto. El pasto que necesitan hoy, pero mañana tendrán que necesitarlo nuevamente y el pastor volverá a llevarlos. Dios nos da lo suficiente cada día. Y por eso dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Algunas versiones dicen nada me faltará, pero en realidad la versión original habla como de un continuo presente. Nada me falta. Y es lo que David entendía. Aunque él era despreciado en su familia, nos lo muestra bastante gráficamente la historia y lo que sucedió el día del ungimiento de David, aún por su mismo padre era olvidado. Aún tal vez esos angustiadores de los que él se refiere en el Salmo 23 son su padre y sus hermanos, porque había una costumbre y era que cuando había el ungimiento de un rey, se aderezaba una mesa. Al rey, al que iba a ser ungido como rey, se sentaba en la cabecera de la mesa. A él se le servían las mejores porciones. A él se le llenaba todo el tiempo la copa. Si se vaciaba su copa, volvía y se llenaba. Y había que ungirlo de aceite desde la corona hasta los pies. Eso fue lo que sucedió el día que David fue coronado, el día que David fue ungido como rey en presencia de su familia.
Y de allí viene posiblemente ese Salmo 23. El Señor le aderezó mesa en presencia de sus angustiadores, que era su misma familia. Aderezó mesa delante de ellos. Ungió su cabeza con aceite y su copa ese día todo el tiempo estuvo rebosando. El Señor lo llevaba a que estuviera dependiendo de él todos los días, así como David llevaba sus ovejas y las cuidaba en el desierto y las guardaba, las protegía y las llevaba a buscar agua y alimento todo el tiempo. David entendió que ese era su buen pastor y de ahí viene ese Salmo 23. Era algo que quería dejar allí para seguir pensando en eso. Pero este es el llamado dulce cantor de Israel. ¿Qué otra cosa hizo David? David nos muestra que es un ejemplo de carácter delante de Dios, un ejemplo de confianza, de un hombre que tenía esperanza de que a pesar de la maldad humana y aún la maldad que había dentro de él, Dios se opondrá siempre al orgulloso y exaltará al humilde, y fue lo que sucedió con David. David quiere, dentro de las muchas cosas que él deseaba en su actitud de adoración, en su actitud de alabar a Dios, quería construir un templo. Y le dice al Señor, déjame construir un templo, porque ¿cómo es posible que nuestro Dios viva en casas ambulantes, en el tabernáculo que estaba simplemente hecho de telas? Y Dios le dice, tú no podrás construirlo. Haz los planos, y el libro de Crónicas nos muestra cómo David es de verdad el autor de todos los planos y el arquitecto del proyecto del templo, y quien lo lleva a cabo es su hijo Salomón. Pero una de las cosas más interesantes que podemos ver que David hace es ese consejo, esos consejos que David nos muestra y nos narra la Biblia en el último libro, en el primer libro de Samuel al final y principios del segundo libro, cómo David aconseja a su hijo Salomón, cómo le dice, está bien que construyas el templo, está bien que lleves a cabo todas las cosas que te han delegado, pero una cosa te digo, no te apartes del Señor, no te apartes de su consejo, no dejes de buscarlo, no te apartes de su obediencia, ante todas las cosas obedécelo, búscalo. Porque era algo que David hacía de continuo en su vida y sabía cómo le había dado resultado a David esa comunión y esa relación con Dios, y quería que su hijo exactamente hiciera lo mismo. Y es entonces cuando nos llega el último rey de tercera dinastía, de estos tres reyes del Reino Unido o del Reino Unificado, y es Salomón, llamado el rey constructor. Como les decía, Salomón es el encargado de construir el templo, aunque David dejó los planos, aunque David deja todo el encargo, inclusive David es quien recoge todas las ofrendas para la construcción del templo. El pueblo fue dadivoso, el pueblo estaba animado por David, motivado por David para ofrendar y para que la casa de Dios fuera lo mejor para el Señor. Y es entonces Salomón quien es el encargado de construir este lugar y de llevar a cabo la majestuosidad del templo. Pero en realidad Salomón es llamado también el rey de la sabiduría, porque una de las características más importantes y de lo que se ha enseñado de la vida de Salomón en el principio de su reinado es que cuando Dios le dice que pida lo que quiera, Salomón lo que le pide a Dios es sabiduría, no le pide otra cosa, y llama la atención porque pues si nada más a nosotros mismos nos dijeran qué pedimos, cuántas cosas tendríamos en la lista nosotros para pedir, pero el Señor le hace ese ofrecimiento a Salomón y él le dice, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, dame sabiduría para la tarea que me pusiste a hacer. Y el Señor no solo le dio la sabiduría, el Señor le añadió riqueza,
le añadió poderío, majestuosidad a el reino de Salomón, al punto pues que Salomón construye ese lugar de adoración, se restaura, dice la palabra de Dios que la gloria de Dios descendió sobre el templo. Dios se manifestó poderosamente y en segundo libro de Crónicas capítulo 6 que habla de la consagración se presenta el comienzo del discurso de Salomón para dedicar el templo y dice la palabra del Señor que el templo estaba lleno de la gloria de Dios. Dios respaldó esa tarea esa que se había hecho y se reflejaba esa promesa de Dios al habitar con su pueblo, ¿sí? Que Dios estaba haciendo visible su presencia mediante toda la manifestación de Dios en esa inauguración y Dios estaba cumpliendo su palabra, Dios estaba haciendo ese cumplimiento de que estaría con ellos, de que los rodearía y los visitaría. ¿Por qué? Porque David hizo una planificación exhaustiva, pero Salomón la continuó. Salomón siguió y Salomón instauró todo esto en el templo del Señor. También hay algo importante y es que los de afuera, como la reina de Saba, que era una reina pagana, ve el amor de Dios por Israel en el respaldo del reinado de Salomón y en la majestuosidad y todo lo que logró. Y cuando la reina de Saba, que era la reina de Etiopía, del reino de Etiopía, lo visita, dice que es admirada de cuánto Dios ama a Salomón y cuánto Dios ama a Israel, que le ha permitido tener este reino y que le ha permitido engrandecerse en esa gran manera. Hay algo importante y es que quiero leerlo aquí, un principio clave que proyecta esta historia es que alguien que no pertenecía al pueblo de Dios fue testigo de que Dios debía ser alabado y su complacencia estaría en Salomón. Porque dice la palabra en Crónicas, en la segunda libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 8, te ha puesto Dios por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia. Entonces había un reconocimiento de esta reina de Saba, no solamente en la majestuosidad de lo que Salomón había logrado construir, de todas las riquezas que tenía, sino que también el reconocimiento de cómo Dios se manifestaba en medio del pueblo y de cómo Dios amaba al pueblo de Dios. Y aquí hay algo importante y es que esto que pasó en la historia de Salomón nos lleva a pensar qué ven los demás de Dios en nosotros, qué ven las personas que no conocen a Cristo cuando nos miran a nosotros. Es posible que las personas digan cómo Dios lo respalda, cómo Dios la respalda, cómo Dios hace todas estas cosas con esta mujer y este hombre. Las personas pueden decir de ti y de mí, yo quiero el Dios que tiene esta persona, yo deseo servirle también a este Dios que lo respalda de esta manera y que se manifiesta y se ve de esta manera. Entonces es algo bonito de nosotros poder pensar que una de las maneras más grandes de dar testimonio es cuando reflejamos la obra de Dios en nuestra vida. Y no lo estoy diciendo solamente como esto que le pasó a Salomón, que era toda esta riqueza y que era todo este esplendor. No, es también en ese respaldo de Dios, en eso que somos como personas, que cuando alguien nos conozca pueda decir, ¿Tú qué? ¿Quién eres? ¿Tú qué eres? Hay algo tan diferente en ti, yo veo algo distinto en ti y que tú puedas decir, es Dios, es que yo tengo a Dios. Que cuando alguien visite a tu casa, a veces ni siquiera saben cómo expresarlo, porque tú sabes, las personas que no conocen a Dios dicen que sienten un aura diferente, que sienten una energía diferente, pero que tú le puedas decir, no es un aura, no es una herejía, no es una energía, es la presencia de Dios en nuestra casa. Eso es el respaldo de Dios que veía esta mujer en Salomón. Pero como no todo es tan bueno cuando se trata de seres humanos, pues Salomón también tuvo bastantes cosas que debió corregir y que en su momento no los hizo, y es los desaciertos del rey Salomón. Uno de ellos, y el más terrible, fue casarse con mujeres extranjeras. La ley de Jehová decía perfectamente, no te casarás con mujeres extranjeras, con mujeres que no pertenezcan al pueblo de Israel, ni harás alianza con ellas, ni darás
ni tendrás hijos con ellas, ni darás tus hijos a ellas, pero fue precisamente lo que Salomón hizo. Dios no le juzgó, ni su equivocación fue tener 1000 mujeres, que eran 700 esposas y 300 concubinas. La Biblia no reprocha eso, porque en cierta forma en Medio Oriente era una costumbre de reyes y hasta ese momento todavía no había sido establecido la poligamia. Pero en realidad, ¿cuántas de estas mujeres no eran del pueblo de Israel? Eran paganas, eran mujeres hijas de los reyes vecinos, hizo muchos tratos, hizo muchos contratos con familias poderosas, casándose con sus hijas, y sus hijas, y obviamente no eran hijas de Dios, no eran del pueblo de Israel. Entonces, uno de los fracasos del reino de Salomón fue casarse con mujeres extranjeras. Otro fracaso que digamos, fue consecuencia del casarse con mujeres extranjeras, es que sus mujeres extranjeras adoraban a dioses paganos. Y Salomón, por complacer a sus esposas, erigió altares a dioses paganos, a los dioses que sus esposas adoraban, y llevó el pueblo a idolatría. Eso es lo peor que pudo haber hecho Salomón, porque la idolatría es de los pecados más terribles que el pueblo de Israel cometía, porque Dios les había dicho: Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, a él solo adorarás y a él solo servirás. Y ahora este rey Salomón está cumpliendo lo dicho por el profeta Samuel, lo de que dijimos al principio: tus reyes os conducirán a alejarse de Dios. Pues bien, Salomón estaba haciendo esto, estaba permitiendo al pueblo contaminar con mujeres extranjeras, dando el ejemplo él mismo al casarse con ellas, pero también construir altares en todo Israel para los dioses paganos de sus mujeres extranjeras. Cuánto dolor causó al corazón de Dios que el mismo hombre que construye el templo para adorar a Dios y para instaurar la adoración en Israel en una casa para el Señor, ahora estaba levantando altares a los dioses paganos. Qué contradictorio, ¿verdad? Y lo otro es que Salomón impuso impuestos excesivos al pueblo. El reino de Salomón fue un reino majestuoso. Su padre le dejó en herencia todo eso que recogió de ofrendas del pueblo, voluntarias ofrendas para hacer el templo. Pero poder sostener un reino como el que Salomón tenía, de ostentosidad y de opulencia, requería subyugar al pueblo y colocar cada vez impuestos más pesados y más difíciles de llevar por el pueblo. Y eso fue la caída de Salomón. Estas tres cosas, sin duda alguna, tuvo muchos otros errores, pero cuando miramos, si podemos analizar tres cosas principales: casarse con mujeres extranjeras, construir altares a esos dioses paganos y ese impuesto excesivo al pueblo que cansó al pueblo, que lo fraccionó, que lo debilitó y que hizo al pueblo alejarse de Dios, porque era el rey quien estaba dando el ejemplo de adoración a falsos dioses. Es muy tremendo cómo un hombre que empieza tan bien y empieza diciéndole precisamente a Dios: dame sabiduría, y el hombre más sabio termina siendo el hombre más necio, porque hizo precisamente lo que no debía. Ahora, en algún momento yo leía en algún lugar que decía que el error de Salomón es que él no pidió sabiduría para agradar a Dios. Él pidió sabiduría para gobernar y Dios se la dio. Él tuvo sabiduría para gobernar y llevó en alto el gobierno y sacó a Israel en los momentos de mayor opulencia del pueblo. Pero no supo gobernar su vida espiritual, no supo gobernar su casa, no supo gobernar su vida de relación con Dios. No fue sabio en su relación con Dios, no fue sabio en su vida espiritual, fue sabio para gobernar el pueblo durante un tiempo, porque luego, cuando los impuestos excesivos, definitivamente se ve que no consultó a Dios para ello, que no pidió el consejo de quien tenía que pedirlo para saber si hacía tal o cual cosa con el pueblo de Dios. Así que estos son los tres reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. Tres reyes. Vamos a mirar cómo podemos concluir qué sucedió con estos tres reyes.
Los 3 primeros reyes de Israel surgieron por la necesidad que reclamaba el pueblo de un Dios terrenal. Cada uno de estos reyes reinó por 40 años. Esta historia se desarrolla en Judá, ubicada actualmente en Israel, y aproximadamente en el año 1050 a.C. Samuel designa a Saúl como primer rey de Israel. Saúl viene de una familia de campesinos y cuando su padre le pidió que fuera a buscar asnos, él se sintió tan perdido como los animales. Así que acudió a Samuel para consultarle si conocía la ubicación de los animales. Y mientras él lo ayudaba, Dios le informó a Samuel que Saúl era el elegido. Por tanto, antes de que Samuel partiera, lo ungió en nombre de Dios. Al iniciar su periodo como rey, Saúl era muy humilde y manso. No le importaban los comentarios negativos que hacía la gente sobre él. Durante su reino ganó infinitas batallas, pero su orgullo hizo que desobedeciera a Dios en 2 ocasiones. En una, no esperó que Samuel ofreciera el sacrificio a Dios después de una batalla, y en otra ocasión, cuando Dios le mandó a herir a los amalecitas, Saúl mató a todas las personas, incluyendo niños y mujeres, pero dejó vivir al rey y a algunos animales. Por tal motivo, Dios decidió que Samuel ungiera a David como el segundo rey, sin que Saúl lo supiera. Más adelante, esta decisión provocó en Saúl un gran sentimiento de envidia hacia David, al punto de intentar matarlo. David es conocido por su gran hazaña, luchó contra el gigante Goliat y lo vence, no con las armas de Saúl, sino con el santo nombre de Dios. Durante su periodo unificó y expandió su territorio, logrando después de un tiempo con la ayuda de Dios la paz con sus enemigos. Como agradecimiento, David toma la iniciativa de construir un templo y Dios lo rechaza, pues esa tarea no le correspondería a él. Pero el pecado llegó a David, pues cometió adulterio al desear a Betsabé, la mujer de Uriel, el general del ejército, y a quien asesinó enviándola al frente de la batalla simplemente para quedarse con ella. Del fruto de esta relación nació Salomón, a quien a pesar de no ser el hijo mayor, se convirtió en el 3er rey de Israel por mandato de su padre. El rey Salomón tuvo la oportunidad de pedirle una bendición especial a Dios. Entonces Dios le dio sabiduría, y debido a que era noble de corazón, lo dotó con riqueza y larga vida si era piadoso. Salomón alcanzó la reputación de ser el hombre más sabio del mundo. Una de las obras más grandes de Salomón fue la edificación del templo de Jerusalén. Después de una vida de prosperidad inaudita, en sus últimos años el corazón de Salomón se descarrió de Dios. El que había sido conocido por su gran sabiduría, ciertamente no la empleó bien al casarse con tantísimas mujeres. En total tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. La muerte de Salomón constituyó también la conclusión de la unidad del reino del imperio de David, dividiéndose este en 2 reinos, las tribus del norte en el reino de Israel y las tribus del sur en Judá. Bueno, estamos viendo aquí en esta parte de conclusión como lo que decíamos la semana pasada, Dios utiliza a seres humanos para continuar su obra y para continuar su proyecto. Y a pesar de los errores, de los aciertos y desaciertos, Dios continúa su proyecto, Dios continúa su plan. El plan de Dios nada ni nadie lo detiene, porque hay alguien que dice que Dios escribe derecho en las líneas torcidas del hombre, y es porque el proyecto y el plan de Dios nada ni nadie lo puede detener. Y estos hombres, Saúl, David, Salomón, con sus aciertos y sus desaciertos, fueron incluidos dentro de la línea del reinado, y de la línea de David precisamente viene el Mesías, ¿sí? Entonces, vemos que en Saúl, un hombre que aparentemente al inicio tuvo la nobleza para ser llamado y la apariencia para ser llamado rey de Israel, Saúl, por sus fallas de carácter y por su soberbia, fue desechado. David, un hombre con confianza, con la capacidad de acercarse a Dios, lleno del Espíritu de Dios en muchas cosas, humilde, pero también dejó salir mucho de su naturaleza pecaminosa y cometió muchos errores, cometió barbaries por las cuales Dios no le da el permiso, por ejemplo, de construir el templo. Salomón, el hombre conocido en alguna época como el de mayor sabiduría, luego tiene un declive como el que vimos en la historia y podemos leer en la Biblia. ¿Qué nos muestra el Señor? Simplemente que
debemos entregarnos siempre a Él, procurar vivir una vida que a Él le agrade, manifestándole nuestras debilidades, entregándole y haciéndole reconocimiento de con qué estamos luchando, con nuestras debilidades, presentarlas delante de Él. Pero algo maravilloso que usted y yo tenemos ahora es que tenemos con nosotros la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no los dejaré solos, ustedes estarán con el Espíritu Santo, porque Él no solo los guiará a toda verdad, sino que los redarguirá, los convencerá de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo los llevará a conducirse de la mejor manera. El Espíritu Santo les dará discernimiento, les dará sabiduría, entendimiento, les dará la capacidad de hacer lo correcto en todo momento. Y esa es el compromiso que tenemos con el Señor, que podamos leer todas estas historias y ver cómo Dios continúa su proyecto a pesar de hombres y de mujeres que se equivocaron, pero que el Señor lo levantó y levantó lo mejor que había en ellos para cumplir sus proyectos y sus propósitos. Y qué bueno que nosotros somos parte de ese proyecto y ese propósito. Así que te animo a que le digas, Señor, yo soy parte de ese proyecto, yo soy parte de ese propósito, y aunque tengo fallas, aunque tengo errores, aquí estoy diciéndote, Señor, yo quiero servirte, diciéndote, Señor, yo quiero hacer lo que tú deseas en mi vida y con mi vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero agradarte y quiero colocar y depositar delante de ti todo lo que yo soy para que puedas usarme para tu gloria y para tu honra. Así que es ese deseo nuestro el que Dios ve, no importando nuestras debilidades, no importando nuestras flaquezas, no importando que seamos, como sucedía en el tema de David, la persona menos improbable, pues Dios te hace la persona más probable cuando te humillas delante de Él y cuando le dices, Señor, yo no tengo nada que darte, pero tú todo tienes para darme. Entonces, te animo a que puedas decirle al Señor. Y vamos a orar en esta hora diciéndole, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia bíblica, Señor, por permitirnos estudiar la vida de estos tres grandes monarcas del reino unificado de Israel y aprender de sus aciertos, de sus desaciertos, de sus compromisos contigo, pero también de aquellos errores que cometieron, que quedaron allí escritos en la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos también de estos errores, de estas fallas y de cómo las recuperaron o de cómo pagaron esas consecuencias, y así nosotros poder aprender y no cometer los mismos errores, o si los hemos cometido, poder acercarnos a ti y pedir perdón y sacar adelante, Señor, el proyecto tuyo con nosotros. Hoy te damos muchas gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te exaltamos, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me queda decirles que les esperamos la próxima semana. Vamos a mirar un tema bien interesante, que es el Reino Unido se divide. Y es esto que estábamos mirando precisamente en este momento, que era este Reino Unido, unificado de Israel, va a ser dividido entre un hijo de Salomón y un general que tuvo David. Ustedes van a poder mirar un poco más de la historia, se van a dividir entre el reino del norte, el reino del sur, y es un tiempo bien interesante de conocer también de la historia de Israel y de ver cómo esa línea mesiánica se sigue trazando y se sigue estableciendo el proyecto de Dios de salvación desde Génesis hasta la aparición del Mesías. No se lo pierdan, te bendigo. Te mando un gran abrazo, cuídense mucho, estén atentos que pronto continúa nuestro servicio de la Iglesia del Redentor en la ciudad de Miami. Dios los bendiga, hasta la próxima.